Os voy a hacer un breve resumen de cuáles son los cuidados necesarios que requiere una persona con lesión medular cuando ésta se ha instaurado. Va a ser un resumen porque os lo van a decir más ampliamente en el resto de las charlas que vamos a ir viendo. Fundamental, el cuidado de la piel y de sus alteraciones. Es necesario mantener un tratamiento postural adecuado para mantener posturas funcionales del cuerpo y liberar las prominencias óseas. En cada uno de esos cambios habrá que valorar y vigilar estrechamente la piel y los anexos cuando se realiza la higiene, en los cambios posturales, y vigilar también las uñas. Fundamental vigilar las uñas porque al no tener sensibilidad el paciente puede tener complicaciones como son las uñas encarnadas. Los cambios posturales nos ayudan también a la prevención de las heridas por presión, que son las que se producen cuando hay una presión mantenida más tiempo del que la persona o la prominencia ósea puede soportar. Cuidados de las alteraciones respiratorias. Fundamental la observación del patrón respiratorio de la persona. Auscultación de cómo están esos pulmones, de cómo entra y sale el aire. Fisioterapia respiratoria. Higiene respiratoria de los bronquios, de eliminar todas esas secreciones que no dejan tener un buen patrón respiratorio. Ayuda y asistencia a la tos. Esto os lo explicarán las fisioterapeutas porque es necesario que la persona pueda volver a toser para eliminar las secreciones. Cuidados en las alteraciones de la eliminación urinaria. En la primera parte de la lesión medular, en el periodo agudo, la persona va a tener una sonda vesical permanente, pero cuando ya aparecen esos reflejos de los que hablábamos, empieza la reeducación del músculo detrusor de la vejiga, con los cateterismos intermitentes. El paciente, si es posible, y él puede hacerlo, llegará a realizarse los autosondajes y si no, lo realizará su cuidador o familiar. Hay que vigilar estrechamente que no se produzcan retenciones de orina porque esto va a causar un problema grande que se llaman crisis vegetativas. Vigilar también las infecciones urinarias. Es necesario beber abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque las personas con lesión medular tienen la vejiga bastante susceptible a tener infecciones de orina. Cuidados en las alteraciones de la eliminación intestinal. Hay que vigilar cómo son las deposiciones, vigilar si con las deposiciones sale algo de sangre, porque puede haber posibles hemorragias que están producidas por úlceras de estrés. Se aconseja también tener una dieta adecuada, rica en residuos. Se aconseja beber abundantes líquidos para que las heces sean lo más blandas posibles. Si hay una impactación fecal, esto puede producir también una retención de heces que crea una crisis vegetativa. Tenemos que controlar el control de los movimientos intestinales y cómo es el ritmo de evacuación intestinal del paciente. Cuidados de las alteraciones circulatorias. Fundamental observar, palpar, sobre todo en los miembros inferiores, medir los miembros inferiores, vigilar que no haya diferencias entre uno y otro, porque si hay diferencia nos puede estar avisando de un problema, de un circulatorio, de un trombo que se ha producido. Para eso administramos las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo en los 3 primeros meses desde que se produce la lesión. Vigilancia de la hipotensión ortostática, es esta que se produce cuando un paciente ha estado encamado durante largo tiempo y se le levanta de manera brusca, por eso hay que levantarle de una manera tranquila, cada día un poquito más, hasta que la persona deja de marearse y está preparado para la sedestación. Cuidados en las alteraciones de la termorregulación. Hemos dicho que se altera el control de la temperatura, entonces es necesario que vigilemos que tanto el frío extremo como el calor extremo puede producir quemaduras en aquellas zonas donde el paciente no siente
Es importante que, sobre todo cuando se marchan a casa de preadaptación domiciliaria o están en el domicilio, la temperatura de la ducha esté controlada con las zonas que sí siente, porque a veces si no controlamos la temperatura puede ser demasiado caliente y producir quemaduras, o igual con el frío en invierno. Puede ser que se produzcan quemaduras por frío excesivo en las extremidades, sobre todo distales. Cuidados del dolor y de la espasticidad. Estos son dos grandes problemas que se producen y es fundamental que tratemos el dolor de la persona. A estas alturas de la vida no podemos tener a una persona con dolor. Uno de los dolores peores de tratar es el dolor neuropático. Para eso contamos con una unidad del dolor, para mejorar el bienestar del paciente y que el paciente tenga ese dolor lo más controlado posible. Hay que vigilar y tratar la espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Pues es esa descarga nerviosa involuntaria. Cuidados en las alteraciones de la esfera sexual. Esta esfera también se ve muy alterada. Entonces es necesario hacer diferenciaciones en las primeras etapas porque puede existir, cuando se produce esa actividad refleja, hemos dicho del pene, pueden existir excitabilidades excesivas del pene y hay que tener cuidado con ello. Hay que avisar también a las mujeres de que en los primeros momentos de la lesión medular o sobre todo en la fase aguda puede haber ausencia o alteración de la menstruación. Es importante derivar a las personas a profesionales cualificados. En el hospital contamos con una unidad de rehabilitación sexual. Cuidados en las alteraciones psicológicas, fundamental. Tenemos que individualizar el trato con la persona, dialogar con ellos, mejorar la comunicación, practicar la escucha. Tenemos que escuchar lo que la persona nos quiere decir. Tenemos que inspirar confianza. Valores fundamentales como delicadeza en el lenguaje y en el trato que damos a las personas. Desde que ingresa la persona aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos va a tener un seguimiento continuado con la unidad de salud mental y va a tener asignado un psicólogo o psicóloga y si lo necesita una psiquiatra. También sus familiares. Es fundamental que la persona se sienta seguida y cuidada en sus alteraciones psicológicas.